Bienvenidos. Finaliza la semana y estos son los titulares más destacados en nuestro resumen informativo. La Organización de Estados Americanos ha rechazado traer una misión de observación electoral para los comicios parlamentarios convocados para el 6 de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia, leal a Nicolás Maduro, ha suspendido a la dirección nacional del partido Tupamaro. Este movimiento anuncia desde ya acciones de calle. La Organización Mundial de la Salud asegura que el rebrote de la COVID-19 es impulsado por jóvenes asintomáticos. Esta semana Juan Guaidó ha realizado dos anuncios, el llamado hecho a líderes políticos y sociales a debatir sobre una nueva hoja de ruta para enfrentar el fraude y la habilitación de fondos para el pago del bono Héroes de la Salud. Detalles a continuación. Los militares que este martes depusieron al presidente maliense Ibrahim Boubacar Keïta han prometido una transición política. Por este motivo, Ismael Guawé, el coronel mayor que está a la cabeza del grupo de insurrectos, anunció la creación del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo. De acuerdo con el oficial, ese cuerpo liderará a Mali, un país ubicado al oeste de África, hasta un proceso electoral que se realizará en un plazo razonable. El militar agregó que la salida del presidente Boubacar Keïta no afectará los acuerdos internacionales suscritos entre Mali y sus aliados. La Organización de Estados Americanos rechazó este martes el envío de una misión de observadores electorales para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, patrocinado por la administración de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la OEA aseguró que las instituciones públicas venezolanas no cuentan con los 5 elementos básicos de la Carta Democrática Interamericana: respeto por los derechos humanos, acceso al poder, opresión a los partidos políticos, falta de separación de poderes y falta de elecciones libres y justas. Sobre la presencia de observación electoral internacional, la OEA no puede desplegar una misión de observación en tanto Venezuela no garantice el cumplimiento de los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció su renuncia al Senado del país neogranadino. En un comunicado dirigido al presidente de la institución legislativa, Uribe le presentó su desvinculación del cargo. Además, señaló que anhela que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcotráfico. Álvaro Uribe se encuentra en arresto domiciliario tras ser acusado por presunto fraude procesal y soborno. Bijan Zanganeh, ministro iraní de petróleo, reconoció que el combustible que era transportado por 4 buques y que fue incautado en una operación estadounidense en aguas de Cabo Verde le pertenecía a Venezuela. A través de una nota publicada por la agencia estatal SHANA, el funcionario aclaró que ni los barcos ni los cargamentos le pertenecían a Irán, pero los mismos incluían gasolina vendida por Irán a Venezuela. Con sus declaraciones, el ministro echó por tierra las afirmaciones de otros representantes del gobierno iraní, incluyendo las del presidente Hassan Rouhani. El pasado sábado, el primer mandatario persa catalogó como una mentira las versiones compartidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pasado 14 de agosto, ese ministerio reportó el decomiso de un cargamento equivalente a 1.116 millones de barriles de petróleo. La Organización Mundial de la Salud expresó esta semana su preocupación ante el nuevo índice de propagación del coronavirus, alegando que está siendo impulsado por personas de entre 20, 30 y 40 años que son asintomáticas. Las autoridades del organismo detallaron que la proporción de jóvenes infectados aumentó en todo el mundo y que ellos, ignorantes de su infección, representan un peligro para los sectores vulnerables a la pandemia. La Amazonía de Brasil ha vuelto a arder este año y, para preocupación de los defensores ambientalistas, el fuego muestra mayor violencia que en 2019, cuando las imágenes acapararon las principales portadas del mundo. De acuerdo a los expertos, la deforestación en la Amazonía ha alcanzado su nivel más alto en una década, luego que casi 9.205 kilómetros cuadrados sufrieran entre agosto de 2019 y julio de este año graves afectaciones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aplicó el año pasado una prohibición de incendios en la región amazónica para contener la quema de partes en la selva. Esta vez, el ministro de Medio Ambiente de ese país, Ricardo Salles, afirmó que se harán visitas al oeste del país para intensificar las medidas que combatan el avance del fuego. El primer esfuerzo será en el Pantanal, uno de los principales humedales del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos afirmó que una de sus principales prioridades para América Latina es restaurar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según lo publicado en el marco estratégico del hemisferio occidental. El Consejo de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump indicó que esta región es una prioridad geopolítica para Washington, por lo que desea garantizar la democracia, prosperidad y la seguridad. Estados Unidos cree que América Latina ha dado grandes pasos en los últimos años, pero todavía se mantienen presentes varias amenazas. Apiñados sobre flotantes y sin guardar la debida distancia, así celebraron esta semana cientos de personas la vuelta a la normalidad en Wuhan. La ciudad de la provincia de Hubei, punto de inicio de la pandemia por COVID-19, regresa poco a poco a su rutina habitual, con mercados, parques, centros de entretenimiento y lugares turísticos atestados de visitantes. La realidad que se vive en la metrópoli china quedó evidenciada en una serie de imágenes difundidas esta semana por medios locales y agencias internacionales de noticias. Las autoridades de la ciudad explicaron que el relanzamiento de las medidas de bioseguridad se deben a los buenos datos que hacen indicar que la COVID-19 ya ha sido vencida. Más de 62.000 miembros del personal sanitario de Venezuela serán beneficiados con el bono Héroes de la Salud, según el presidente encargado Juan Guaidó. El presidente encargado anunció que ese pago de inicialmente $100 y que luego podría ser aumentado a $300 se hará a través de la billetera digital del portal AirTM. Al conocerse esta noticia, usuarios de Internet notaron que esta plataforma ya se encuentra bloqueada en Venezuela, algo que fue repudiado por la opinión pública. Ante ello, Guaidó anunció que en las próximas horas su equipo difundirá para los trabajadores de la salud un manual con los pasos para descargar un servicio de VPN y que pueda acceder libremente a la página y recibir su ayuda desde el próximo 24 de agosto. El Tribunal Supremo de Justicia, leal a la administración de Nicolás Maduro, anunció la suspensión de la dirección nacional del partido político Tupamaro. El Tribunal Supremo de Justicia, liderado por la administración de Nicolás Maduro, nombró a una nueva junta directiva ad hoc, dirigida por William José Benavides Rondón, luego de que esta organización política y el Partido Comunista de Venezuela anunciaran su separación de Maduro. El fallo número 119 de la Sala Constitucional designó a nuevos líderes de la tolda. Los nuevos directivos del partido podrán usar la tarjeta electoral, los logos, símbolos y sus plataformas para las próximas elecciones parlamentarias. La exministra y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Farías, fue nombrada como jefa del Distrito Capital luego de la muerte de Darío Vivas. La designación fue publicada en Gaceta Oficial número 4266 con fecha 17 de agosto de 2020 y oficializada por Nicolás Maduro. Farías ya estuvo en ese cargo entre 2009 y 2014, por decisión del expresidente Hugo Chávez tras el decreto de la Asamblea Nacional, entonces nominada por el oficialismo que creó el puesto. Se creó la Comisión Delegada para los Trabajos de la Asamblea Nacional durante el receso de los parlamentarios. En cumplimiento del capítulo número 6 del Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento, fue instalada la comisión que se ocupará de las labores legislativas durante el periodo de receso. También fue noticia la reaparición de Diosdado Cabello y aseguró que retomará sus actividades dentro de 15 días. Durante una videoconferencia emitida por el canal del Estado, Cabello desestimó las especulaciones sobre su salud y dijo que está en un proceso de recuperación tras haberse contagiado de la COVID-19. Cabello indicó estar a la expectativa de los comicios parlamentarios convocados por el nuevo Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre, pero no confirmó si volverá a postularse como legislador. El presidente del Instituto Nacional de Hipismo y el poliedro de Caracas, Antonio Álvarez, mejor conocido como El Potro, anunció que padece de COVID-19. El expelotero, a través de sus redes sociales, aseguró que dio positivo para COVID-19 y está recluido en el hospital de Fuerte Tiuna con síntomas fuertes. Además, señaló que en el poliedro solo tienen asintomáticos y por eso no se encuentra en dicho lugar. Esta es parte de la información que se generó en la ciudad capital, pero continuemos el recorrido informativo en el estado Guárico.
Esta semana en el estado Guárico ha sido noticia cómo los venezolanos de esta zona del país continúan saliendo a las calles arriesgándose al COVID-19 para sobrevivir a la crisis del país. Pudimos consultar que muchas personas están saliendo caminando de sus casas, todo esto debido a que no cuentan con dinero en efectivo para poder pagar transporte público. Igualmente no lo tienen para cancelar otros rubros como alimentos y otros productos. También podemos mencionar que los trabajadores informales siguen arriesgándose en las calles para vender y poder tener el sustento que les permita comprar comida para sus casas. En una consulta que efectuamos y a pesar de los anuncios del gobernador de este estado, José Vázquez, donde confirma un caso positivo de COVID-19 que trata de un trabajador informal de 38 años de San Juan de los Morros, estos siguen arriesgándose en las calles. Dicen que no pueden dejar de vender ya que este es el único sustento que tienen. Podemos destacar que otros trabajadores que se dedican a cubrir servicios como mototaxistas también se están viendo afectados con la escasez de combustible. Al no conseguirlo deben buscarlo, deben pagarlo en el mercado negro y pagan hasta $15 para llenar un tanque de gasolina, mientras que una carrera equivale a $1, lo que representa 1 kilo de harina de maíz o 1 kilo de pasta. Desde el estado Guárico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. En relación a las noticias más destacadas de la semana, podemos mencionarles la información aportada por el presidente del Colegio de Bioanalistas en Carabobo, quien manifestó su preocupación ante la situación por la que atraviesa este sector en cuanto a carencias de implementos de bioseguridad. Además, destacó las fallas en el suministro de combustible que ha originado que el gremio use el transporte público en el cual no se respeta el distanciamiento social para prevenir contagios por COVID-19. En otras informaciones, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara al grueso de los juzgados a cerrar sus puertas por el tema pandemia, en Carabobo ha aumentado los índices de retardo procesal. Esto lo alertó el vicepresidente del Colegio de Abogados en Carabobo. Pese a las restricciones, los odontólogos en la entidad continúan laborando. Esto según lo aportado por algunos odontólogos que fueron encuestados por el equipo de BPI TV, quienes manifestaron su compromiso para seguir laborando pese a las dificultades con el combustible, con el agua potable y con la electricidad. Para finalizar, el ingeniero Luis Fernando Arocha, quien es presidente de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros en Carabobo, alertó la posibilidad de que al menos 500,000 de ciudadanos se queden sin el suministro de agua potable, esto tras el colapso de la tubería que alimenta gran parte del estado Carabobo. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reportó para ustedes Ruth Laverde. Esta semana fue noticia en el estado de Aragua que, a diferencia de otras regiones, en la entidad los conductores que se encuentran en las estaciones de servicio esperando ser abastecidos de combustible pueden pernoctar en las filas hasta que llegue la gasolina y puedan surtirse. Entre tanto, pudimos conocer que las escuelas gastronómicas se encuentran en una gran preocupación por no estar incluidas en ninguno de los sistemas de formación en pandemia, por lo cual deben paralizar sus gestiones y se encuentran en un paro técnico. Asimismo, pudimos conocer que diferentes emprendedores han migrado al internet y a las redes sociales a fin de poder sostener sus ventas durante la cuarentena. Y también podemos conocer por último que la ocupación hotelera se está destinando solamente para funcionarios de los sectores priorizados, pues según la vocería de Conceturismo, esta es la instrucción recibida a fin de poder cumplir con las normativas de la cuarentena preventiva del COVID-19. Es lo que fue noticia esta semana en el estado de Aragua. Reportó Reinaldo Campins para BPI TV. En el estado Falcón, la noticia más importante continúa siendo el derrame petrolero que inicialmente apareció en la costa oriental y que esta semana llegó a orillas de la playa de Adícora en la península de Paraguaná. Hasta ahora se desconoce el origen de este desastre ecológico que ha impactado zonas protegidas como el Parque Nacional Morrocoy. Grupos de ambientalistas, ONG, empresarios y sociedad civil se han movilizado para sanear las zonas afectadas. A la vez,
que cuestionan el silencio oficial y exigen a las autoridades investigar este hecho. Por otra parte, la empresa PDVSA ha instalado mantas y barreras para evitar la expansión del derrame. Sin embargo, son incalculables los daños causados a la fauna y la flora marina, además de agravar las condiciones de vida de los habitantes de la costa, quienes en su mayoría se dedican a la pesca como medio de sustento. Es parte del reporte que tenemos desde el estado Falcón. Soy Martí Barbera, BPI TV. En el estado Zulia continúa siendo noticias las reiteradas fallas eléctricas. Incluso a mediados de semana el gobernador del estado Zulia oficializó lo que serían las administraciones de carga, que no son más que cortes eléctricos. El mandatario regional aseguró que estas durarán 6 horas. Sin embargo, usuarios de distintos sectores de la ciudad de Maracaibo aseguran que las administraciones de carga están durando entre 8 y 12 horas diarias. Municipios como Guajira hasta el momento reportan que ya contabilizan más de 24 horas sin servicio eléctrico, producto de las precipitaciones también que se están registrando en el estado Zulia, y que no solo está afectando a la Guajira venezolana, sino también a la costa oriental del lago. Aproximadamente el día jueves a las 8:45 de la noche, los ciudadanos de los municipios Cabimas y Santa Rita reportaban un apagón que duró al menos 4 horas. Esto producto de la caída de la línea de transmisión 230 de Las Morochas. Otro sector que también se vio afectado por la caída de la línea de transmisión 230 de Las Morochas fue el sector de los puertos de Altagracia en el municipio Miranda. Continúan las denuncias, igual modo, por habitantes de la ciudad de Maracaibo, que reiteran que estas administraciones de carga no es nada nuevo y que ya vienen desde años padeciendo por las fallas eléctricas. Es lo que podemos aportar desde el estado Zulia. Les reportó María Carolina Quintero, resumen semanal. Amigos de BPI TV, durante esta semana la información más resaltante para el estado Mérida ha sido que el gremio de la salud protestó en algunas calles de este estado para exigir combustible. Esto debido a que se ha creado una lista en donde solamente 40 profesionales de la salud podrían surtir combustible ante la escasez que existe en este estado de la región andina del país con respecto a la gasolina. Esta información ha sido dada por los diferentes voceros competentes con respecto al área de la salud por parte del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Ellos han emitido una carta a la Defensoría del Pueblo en donde asistieron un número importante de profesionales de la salud. Aseguraron que no existe combustible en el estado Mérida, ni siquiera para las ambulancias, situación que estaría comprometiendo pues la salud de los merideños, ya que los profesionales de esta área no podrían llegar ni siquiera a sus consultas regulares para atender a los pacientes. Esta ha sido parte de la información que se ha generado durante esta semana. Aseguraron que se mantendrían atentos a lo que pueden ser las conversaciones para lograr acceder a la gasolina. Por esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. En el estado Portuguesa fue noticia durante esta semana diferentes protestas que se realizaron en diversos puntos de las ciudades de Acarigua, Araure. Los vecinos demandaban mejoras en los servicios públicos, como es el caso de un grupo de habitantes del centro de la ciudad que tomó la hidrológica estatal, exigiendo la restitución del servicio de agua por tubería, el cual está suspendido en más de 9 sectores desde hace 4 años. En las estaciones de servicio también se efectuaron protestas de conductores que trancaron las vías exigiendo el abastecimiento de combustible, el cual se ha recrudecido las fallas desde hace 4 semanas. También en la zona sur de Acarigua, un grupo de habitantes de la urbanización Prados del Sol tomó durante la noche del miércoles esta importante arteria vial donde quemaron cauchos porque tenían más de 20 horas sin electricidad y los cortes programados se les ejecutan diariamente por más de 4 horas. Parte del reporte de todo lo que aconteció durante esta semana les reportó María Ángel Moro Colmenares.
Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana ha sido el incremento acelerado y alarmante de los casos por COVID-19 que se registran en esta región del oriente del país, además de las 20 personas que han perdido la batalla por el coronavirus. Entre las informaciones que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento es que, según información suministrada por las autoridades regionales del sector salud, no se mantuvo control durante la semana de flexibilización y, por supuesto, esto traerá consecuencias negativas para el repunte de los casos que se irán registrando diariamente y lamentablemente las cifras también que se presentarán de las personas fallecidas. A pesar de que la administración de Nicolás Maduro exhortó al estado Sucre, a las autoridades del estado Sucre, a mantener medidas radicales durante esta semana de cuarentena, las autoridades regionales del estado Sucre, entendiéndose el gobernador Edwin Rojas o el alcalde de Cumaná, Luis Cifontes, no autorizaron ninguna medida radical para evitar el control de las personas que se mantienen en la calle, en su mayoría, algunos incumpliendo con lo que es el aislamiento social durante este periodo de confinamiento. Las medidas se mantuvieron igual que desde el inicio de este periodo de aislamiento en Venezuela. Comercios hasta las horas del mediodía, transporte público operativo los días del mercado municipal. Sin embargo, la población aseguraba que esperaba medidas más estrictas para evitar el alza de estos casos que se han registrado en 11 de los 15 municipios que conforman esta entidad oriental. Es parte de la información que nosotros podemos ampliarles hasta este momento desde esta región del oriente venezolano. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. En el estado Monagas, dentro de las noticias más relevantes de esta semana, tenemos que se cumplió con lo que fue el esquema de flexibilización 7x7 en la cuarentena radical, por lo que las personas debieron movilizarse dentro de sus mismas parroquias para poder buscar alimentos o hacer otras diligencias personales, esto con el tapabocas de manera obligatoria y respetando lo que eran las medidas de distanciamiento según lo que han acordado e indicado las autoridades sanitarias. Es importante resaltar que el problema del combustible se sigue presentando en esta región del oriente del país y esta semana los productores agropecuarios en el estado Monagas aseguran que cada vez se les dificulta más poder hacer la distribución de los diferentes rubros y además nos está perjudicando para poder llegar a sus unidades de producción. Válvulas de escape que hemos diseñado para poder accionar y que el estado Monagas no quede desabastecida. Se hacen rutas de combustible inclusive para el gasoil, es decir, nosotros vamos a las jornadas y en dichas jornadas también se nos facilita 1 o 2 tambores de gasoil por productor, lo que también nos ayuda muchísimo a hacer un bloque y un equipo para poder seguir trabajando. Asimismo, durante esta semana de cuarentena radical estuvo el cierre entre parroquias y municipios según lo indicado por las autoridades regionales. Igualmente, los mercados cumplieron con el horario establecido los días lunes, jueves y domingo de 8 a 1 de la tarde para que las personas pudiesen comprar los alimentos que necesitaban. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Desde el estado Monagas reportó Mariana González Latú, BPI TV. Desde el estado Trujillo les podemos informar a ustedes lo que ha sido noticia durante esta semana y sin duda alguna ha sido el padecimiento que tienen los ciudadanos para surtir sus vehículos de combustible. Durante el fin de semana se pudo conocer que las personas se encontraban desde hace 4 días en cola para cargar su vehículo. Al conocer de la semana radical, la Guardia Nacional Bolivariana mandó a retirar a las personas que se encontraban en cola y ellos perdiendo así su turno. Solamente esta semana estarían colocándole a las personas autorizadas para circular, gremio de salud, instituciones, entre otros. Sin embargo, la llegada de combustible al estado ha sido bastante escasa. En otro lado también, informarles a ustedes el padecimiento que vienen atravesando los ciudadanos y personas que persisten con enfermedades crónicas. El costo de su tratamiento es bastante elevado y muy poco consiguen los medicamentos. Es la información que tenemos para ustedes desde el estado Trujillo. Les reportó Mayra Linares. Hola, ¿qué tal? Saludos desde el estado Táchira, soy Lorena Bornacelli. Una de las principales informaciones que resaltan durante esta semana tiene que ver con el cumplimiento de la cuarentena radical, pues hay quienes no acatan el llamado debido a que en sus hogares no tienen los servicios públicos. Yo salí a trabajar, pero me salgo de mi casa por lo que no tengo luz, no hay nada que hacer en la casa y uno pues se enferma como un poquito más. Salí a trabajar, pero igualito, no hay transporte, no hay movimiento de gente, o sea, uno sale como distraer un poco la mente, pero el transporte está todo paralizado, no hay gasolina, en la casa la luz se va desde por temprano y uno tiene que salir a la calle, en que sea mirar lo poquito que hay, carros o qué sé yo.
Pero no, está todo paralizado, está todo cerrado, negocios, todo. Es la información desde el estado Táchira, reportó Lorena Bornacelli. En el estado Bolívar durante esta semana aumentaron las protestas por falta de gas doméstico. Los vecinos de un sector llamado Campo Rojo cerraron la avenida que comunica San Félix y Puerto Ordaz en protesta por este servicio. Ellos dicen que ante esta situación han tenido que cocinar prácticamente todo el año con leña, lo que está generando problemas respiratorios en los niños y las personas de la tercera edad. Hicieron un llamado a las autoridades y dijeron que si no obtienen respuestas cuanto antes, ellos van a continuar realizando protestas en la calle a pesar de estar en la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus. En el estado de Nueva Esparta, la noticia más destacada es la judicialización de la exigencia de los derechos. Las largas filas de gasolina se han convertido en fuente de represión. 6 personas fueron detenidas en el estado de Nueva Esparta por protestar públicamente su derecho a surtir de combustible. 5 hombres y una mujer fueron presentados ante tribunales y se les imputó 4 delitos, entre los que destaca instigación al odio y financiamiento al terrorismo. En este momento se encuentran en la etapa de 45 días para presentar pruebas y por supuesto todos esperan que se haga justicia, pues se trata de humildes trabajadores, de sencillas personas que solamente exigieron públicamente su derecho al combustible. Entre ellos destacan personas con severos problemas de salud y de hecho la dama presenta un cuadro oncológico. Vemos con muchísima preocupación la situación que está viviendo el país, sobre todo el estado de Nueva Esparta en el tema gasolina, pero también entendemos que la pandemia y la situación país no suspende lo que son el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso no hubo proporcionalidad del hecho con lo que se imputó. Esto llevó a una privativa de libertad, como te digo, de 5 masculinos y una femenina, la cual ni siquiera fue detenida en el entorno de la estación de gasolina, sino fue detenida en las puertas del instituto cuando va a reclamar la detención del esposo. Es el reporte del estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias para BPI TV. En el estado Anzoátegui, las noticias más resaltantes esta semana fueron las recurrentes protestas realizadas por habitantes de Barcelona, quienes denuncian que tienen más de un mes sin el suministro de agua potable por sus tuberías, situación que llena de preocupación a los residentes de la capital de la entidad a propósito de que no pueden cumplir las normas que emite la Organización Mundial de la Salud con el higiene fundamental en sus manos. Por su parte, la Hidrológica del Caribe, que se encarga del funcionamiento de la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui, afirma que la crisis obedece a la alta nivel de turbidez y la poca capacidad para tratar los sedimentos. En otro orden de ideas, les comentamos que en Lechería fue habilitado un banco de sangre alterno para atender a los voluntarios que ponen resistencia al asistir al Hospital Centinela Dr. Virracetti de Barcelona por temor a recibir algún contagio de COVID-19. Además, les comentamos finalmente que los pescadores del mercado Los Cocos en Puerto La Cruz reportan que ha bajado la cantidad de asistentes a este centro de expendio de insumos marítimos. Alegan que obedece a la escasez de combustible y por esto que hacen un exhorto al órgano de Dirección de Defensa Integral para que los pescadores sean incluidos en el plan de suministro de combustible, como ser parte de uno de los sectores priorizados. Les reportó desde el estado Anzoátegui, Jesús Rafael Salazar. Estas son las noticias deportivas más destacadas de esta semana. Empezamos con fútbol porque el Barcelona anunció durante esta semana su nuevo entrenador de cara a la temporada 2020-2021. Se trata del holandés Ronald Koeman, quien llega para sustituir a Quique Setién por las próximas 2 campañas. Koeman llega procedente del banquillo de la selección de Holanda y según la prensa catalana y la prensa española, tras reuniones con la junta directiva del club culé, está armando un equipo competitivo en torno a Lionel Messi, Antoine Griezmann y Frenkie de Jong.
Del fútbol pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque el dominicano Albert Pujols sigue haciendo historia al conseguir su carrera impulsada número 2086 en su carrera en las mayores para igualar en el segundo lugar de este departamento histórico a Alex Rodríguez. El líder de este departamento es Hank Aaron con 2.297 remolcadas según el Elias Sport Bureau, que además no contabiliza las carreras impulsadas de Babe Ruth y Cap Anson antes de 1920. Del béisbol pasamos al baloncesto de la NBA. Luka Doncic, el exjugador del Real Madrid y actual jugador de los Dallas Mavericks, sigue haciendo historia al convertirse en el primer basquetbolista de la NBA en conseguir 70 puntos en sus dos primeros partidos de los playoffs. Consiguió 42 en el primero y 28 en el segundo. Además, dejó atrás las 69 unidades que había conseguido en su momento Kareem Abdul-Jabbar en 1970 con los Milwaukee Bucks frente a los Philadelphia 76ers. Y finalizamos con más fútbol porque este domingo en el Estadio da Luz de Lisboa a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, el Paris Saint-Germain se enfrentará al Bayern Múnich en la gran final de la temporada 2019-2020 de la Liga de Campeones. Será la primera oportunidad que tiene el club parisino de conseguir un título europeo, mientras que el Bayern estará buscando su campeonato número 6 de la Liga de Campeones en Lisboa. Además, los dos equipos estarán buscando el triplete histórico en esta campaña, luego de ganar sus ligas y sus copas respectivamente. En deportes desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado. Quien lo saluda, Jonathan Olivares, y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. El reparto de la famosa serie La Casa de Papel ya está listo para iniciar las grabaciones de la quinta y última temporada de esta historia. La producción realizó las primeras grabaciones en Copenhague y todo indica que en Madrid también se están instalando para iniciar rodajes. Como es de esperarse, el público está en suspenso por lo que será el final de este seriado. Sin embargo, Alex Pina declaró que los últimos episodios serán un auténtico juego de ajedrez en el que habrá una estrategia de guerra, atacar y contención. Por otro lado, el tema Caramelo Remix ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, pero en esta ocasión Ozuna invitó a la colombiana Karol G y al puertorriqueño Mike Towers, con quienes ya ha tenido varias colaboraciones por separado. El videoclip de esta versión supera los 19 millones de reproducciones en YouTube en apenas 2 días de haberse lanzado. La producción y dirección estuvo a cargo del venezolano Nuno Gómez, quien también se había encargado del video del tema original. Gracias como siempre por su sintonía. Les recordamos que somos @BPI TV en todas las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.